Vamos a continuar con el TP de bioelectricidad y potencial de acción, y en este caso vamos a hacer hincapié en algunos casos clínicos y situaciones funcionales respecto al manejo de los iones. ¿Qué pasa si yo tengo un cambio en la concentración de los iones a un lado y al otro de la membrana? Y en este caso lo vamos a ver con el ejemplo del potasio. El potasio estaba mayoritariamente adentro de la célula y menos fuera, más intra que extra, en una concentración de 4 milimoles a nivel extra y 135 milimoles a nivel intra. Por lo tanto, a través de su fuerza química, ¿qué va a hacer el potasio? El potasio tiende a salir. Eso generaba que se me vayan cargas positivas y que la célula me quede cargada negativamente. La eléctrica tendía a entrar, pero como era mucho más fuerte la fuerza química, tendía a salir y generarme esta consecuencia. Pero ¿qué pasa si cambiamos ahora nuestras variables? ¿Qué pasa si aumento el potasio a nivel del líquido extracelular? O sea que aumenta la concentración de potasio fuera de la célula. Si aumenta el potasio extracelular, estamos aumentando la cantidad de iones, ya no voy a tener 4 milimoles, sino que voy a tener una concentración de 6 a 8 milimoles. Ojo, que aumente el potasio extracelular, no es que va a haber 300 de potasio, sino que ahora tengo más potasio que antes afuera de mi célula. ¿Qué va a pasar entonces con su gradiente químico? Químicamente va a seguir saliendo el potasio, pero va a salir la misma cantidad de antes y si yo ahora tengo más potasio afuera, va a salir, pero va a salir menos. Entonces que como consecuencia se me está despolarizando la célula. Un aumento de potasio extracelular genera que ahora me disminuya la salida de potasio, sigue saliendo pero sale menos, y como sale menos, se me empieza a acumular ese potasio y lo que genera es que haya más cargas positivas adentro y me despolarice de esta manera la célula. Si yo ahora en este caso tengo la célula despolarizada por este aumento de líquido extracelular, no arranco de menos 70, sino que arranco, por ejemplo, de menos 60. Por lo tanto, estoy mucho más cerca del umbral. Eso significa que esta célula, ¿cómo se encuentra? Se encuentra mucho más excitable, porque ahora un estímulo más chico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que genere o que llegue al umbral y se me desencadene el potencial de acción. Una célula que está un poco más despolarizada es mucho más fácil que genere respuestas, porque un potencial electrotónico pequeño ya llega al umbral y genera mi potencial. En este caso vamos a encontrar un gráfico que genera un experimento en el cual evalúa el potencial de reposo y la concentración de potasio extracelular. Es exactamente igual a este, pero este está como más simple en vez de tener todos estos datos. Y fíjense que en estos dos gráficos podemos encontrar una recta y podemos encontrar una curva. Una curva y una recta. La recta simboliza el potencial de membrana de reposo en comparación con la concentración de potasio extracelular utilizando únicamente la fórmula o la ecuación de Nernst, que era para un solo ion. Mientras que el otra parte del gráfico, la curva,
lo que hace es lo mismo. El potencial de membrana con una concentración de potasio extracelular, pero utilizando la ecuación de Goldman, que también evalúa a múltiples iones. Por lo tanto, la recta evalúa únicamente al potasio y la curva evalúa a múltiples iones. Cuando tengo el potasio en concentración fisiológica, a nivel extracelular, que es más o menos 5, vamos a tener que no hay diferencias casi entre la recta y la curva. La diferencia que va a haber, ¿cuál es? Es que la curva tiene otro valor porque tiene al sodio que está generando el movimiento contrario. Y de esa manera genera una diferencia en comparación si evalúo solo al potasio. Pero fíjense que cuando voy aumentando el potasio extracelular, la curva se transforma en recta. Por lo tanto, hay un momento que el potasio extracelular es directamente una recta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el potasio extracelular está muy alto, yo voy a depender de ese potencial de membrana en reposo únicamente evaluando el potasio. ¿Por qué? Porque si yo evaluaba la fórmula de Goldman, yo tenía que el potasio tenía mucha permeabilidad y el sodio tenía menos permeabilidad. Si ahora tengo que predomina el potasio, va a ser mucho mayor el número del potasio que del sodio. Entonces el sodio se me desprecia en este movimiento y todo el voltaje de membrana que estoy generando está producido por el sistema del potasio. Por lo tanto, cuanto más potasio tenga extracelular, depende de eso el potencial de reposo. En cambio, si los valores son normales, ahora sí empieza a valer la ecuación de Goldman y por eso el sodio genera esa modificación y por lo tanto la curva. De ahí que me hable de una recta teórica que está dada únicamente por el potasio, o sea que el potencial de reposo calculado solo por el potasio sería esta recta, y el potencial de membrana calculado real es para el potasio y para todos los iones. Pero esta parte real, cuando el potasio extracelular empieza a ser muy alto, ¿qué pasa? Únicamente depende por la permeabilidad del sistema del potasio. El objetivo de estos gráficos es ver cómo la permeabilidad al potasio es lo más importante y es la que genera este potencial de membrana de reposo. Porque cuando empieza a haber mucha concentración de potasio o cuando el movimiento depende principalmente del potasio, los demás se desprecian. ¿Qué pasaría en otra situación clínica en el cual yo genero modificaciones de los canales voltaje dependientes? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría si yo bloqueo los canales de potasio voltaje dependientes? Vamos a hacer esto se puede producir por medio de una sustancia que se utiliza para evaluar los diferentes canales, que es el tetraetilamonio o el TEA. Es una sustancia que bloquea los canales de potasio voltaje dependientes a nivel de mi potencial de acción. Si vemos nuestro potencial de acción, este era mi potencial de acción clásico, con los potenciales electrotónicos, fase despolarizante, repolarizante e hiperpolarización transitoria. Si yo bloqueo los canales de potasio voltaje dependiente, ¿qué va a pasar o cómo se va a afectar mi potencial de acción? La primera fase depende específicamente del sodio. Por lo tanto, lo que va a estar modificado va a ser la segunda fase, que depende de lo que sería el potasio. La fase de repolarización tiene que ver con el tema del potasio, con los canales de potasio voltaje dependientes, que eso que hace, que se me activan, empieza a salir potasio y eso me repolariza la célula. ¿Qué pasaría en este caso si yo no tengo estos canales de potasio voltaje dependientes? ¿Podría repolarizar la célula o la célula se me quedaría en ese voltaje? Sí, la voy a poder repolarizar. ¿Por qué? Porque ¿qué otros canales tengo, además de los de potasio voltaje dependientes, que me pueden generar la repolarización o que quieren siempre volver a su equilibrio? Los canales pasivos. Yo voy a tener los canales pasivos, por ejemplo de potasio, que están siempre abiertos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Todos los iones, a excepción del sodio, que quiere llegar a su equilibrio, ¿qué van a querer? Van a querer ir al equilibrio de todos los iones o al equilibrio pasivo de los iones,
que es el potencial de membrana de reposo. Por lo tanto, el potasio, a través de sus canales pasivos, va a empezar a salir de la célula hasta llegar a su reposo. Pero ¿qué diferencia entre el potencial de acción y lo que serían los canales voltaje dependientes de potasio y los canales pasivos? Que los canales pasivos son mucho más lentos. Por lo tanto, mucho más lentamente va a salir el potasio, a diferencia de los rápidos que salía bruscamente, va a salir lentamente el potasio hasta llegar a menos 70. ¿Va a generar la hiperpolarización transitoria? No, porque la hiperpolarización transitoria dependía de los canales de potasio voltaje dependientes, que tardaban en cerrarse, y como tardan en cerrarse, sigue saliendo potasio y me hiperpolarizaba. En este caso, como dependo de los pasivos, el objetivo de los pasivos es llegar a mi potencial de membrana de reposo. Por lo tanto, una vez que llego a menos 70, ahí termina mi potencial de acción. Fíjense la diferencia del potencial cuando bloqueo los canales de potasio voltaje dependientes. Ojo, no es que no puedo repolarizar, sino que la repolarización tarda mucho más, o que lo que sería la conductancia o la salida de potasio es mucho más lento en comparación con el potencial de acción propiamente dicho, que tiene una conductancia más rápida al ser canales voltaje dependientes o rápidos. ¿Qué pasaría si bloqueo los canales de sodio voltaje dependientes, que son tan importantes para el potencial porque se encargan de la fase de despolarización? En este caso el tóxico es la tetrodotoxina o TTX, que se utiliza para el estudio para el bloqueo de esos canales a nivel de los estudios de potenciales. También la voy a encontrar, por ejemplo, en el pez globo o en el pez fugu, que tiene este tóxico, por eso es un pez tan complicado para comer, porque hay una parte que no la tiene y la otra sí. Por eso hay que tener a un experto para el consumo de este animal. ¿Por qué? Porque yo me lo llevo a comer y me intoxico con tetrodotoxina y esa persona va a dejar de tener potenciales y, por ejemplo, puede tener una parálisis respiratoria y se puede intoxicar y morir. ¿Qué pasaría con respecto a este bloqueo? Ojo con este dato, si yo bloqueo el 100% de los canales de sodio voltaje dependientes, no voy a hacer potenciales de acción. Por lo tanto, la modificación va a depender del porcentaje de bloqueo que esté generando. Este es mi potencial de acción clásico, donde la fase despolarizante depende de los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Qué pasaría si tengo un bloqueo de un porcentaje, de un 50%, de un 30%, etcétera? Al bloquear, lo que voy a modificar es la primera parte. La segunda parte o la repolarización depende del potasio, de los canales de potasio voltaje dependientes, en este caso. Por lo tanto, si yo tengo menos canales de sodio voltaje dependientes, ¿qué va a pasar? El tiempo de apertura es el mismo. Se abren y se cierran rápidos. La diferencia es que si ahora tengo un 50% de canales de sodio, me van a ingresar un 50% de cargas de sodio. Por lo tanto, ahora la amplitud del potencial es menor porque me están ingresando menos cantidad de cargas de sodio positivas y menos despolarización genero. Y si bloqueo aún más, un 60-70%, menos amplitud. Y menos amplitud, cuanto menos canales de sodio voltaje dependientes tenga, más chica va a ser la amplitud del potencial de acción. No es que se mantienen más tiempo abiertos, siempre se abren y cierran al mismo tiempo. La diferencia es que ahora van a ingresar menos cantidad de cargas al tener menos cantidad de canales disponibles. Por lo tanto, con el bloqueo de algunos canales de sodio voltaje dependientes, me disminuye la amplitud del potencial de acción. Pero hablamos antes de que la amplitud del potencial siempre era la misma. Sí, siempre que sea fisiológico. Esto no es fisiológico. Acá estamos hablando de un tóxico o de una sustancia que me bloquea canales. Si tengo menos canales, me ingresan menos cargas de sodio, por lo tanto, menos es el proceso de la despolarización. Concepto de baja amplitud por el bloqueo de un determinado cantidad o porcentaje de canales de sodio voltaje dependientes. Con eso vemos las diferencias